buenas mis campiñuelas y campiñuelos una vez más a la cabaña de Brida, hermandad, la orden de la ermita de la Campiñuela. Hoy venía a mentalizaros de cómo se pretende hacer en los homúnculos. Ya dijimos en interiores investigaciones que íbamos a ir a la zona de poder donde localizamos que podría haber una mayor concentración de orbes y debido al investigador del siglo XVIII que llevó a cabo el proyecto, dijo que tenía que empezar el primer ciclo lunar de marzo, justamente donde empiezan los orbes. Entonces aquí pues, se nos abrió un abanico de posibilidades que había que experimentar. Así que, como era una tarea muy ardua el tener que llevar el material para allá, sobre todo por el calentador de reptiles y un montón de cosas más, decidimos buscar otro centro de poder en un lugar que estuviera más próximo, ya que de la misma forma que encontramos ese, pues seguramente buscando podríamos encontrar otro vórtice energético. Y sorpresa la nuestra, que nuestra iglesia era un vórtice de energía. Vamos a salir de la Eso zona, ¿vale? es un gran hallazgo, porque por un lado se confirma Ya está. aquella teoría que teníamos sacada de parapsicología y esoterismo, que los lugares donde hay velas, ritos y sobre todo, que es lo importante, simbología, pues afectaba el campo electromagnético del recinto. ¿Lo veis, señores? Por tanto, no es una tontería aquellos rituales ancestrales que hereditariamente se van pasando y a lo largo de los siglos se van haciendo, ya sea de tradición oral o escrita. Así que por tanto eso es muy importante. Como nos dimos cuenta que podía ser muy importante, os pedimos un montón de suscripciones, ya que en noviembre el canal tenía 14 suscripciones para poder llevar el proyecto a cabo, porque queríamos hacer chat en directo donde la gente se metiera con la finalidad de que por lo menos pues, una vez cada cierto tiempo que se subieran vídeos, la gente iba a estar mentalizada en él. Igual que la iglesia se necesitan velas, se necesita creencia, se necesita un lugar de ritual y que se lleva una serie de tradiciones y se reúne la gente a orar, que eso es lo importante, se pretendía hacer algo por el estilo para que esas influencias de cierta forma le llegaran. Parece una locura lo que estoy diciendo, pero más locura es que en un sitio donde antiguamente no había alteraciones, campos electromagnéticos, hayamos conseguido cambiarlo solo con el simbolismo, la creencia y la fe, porque no hemos hecho otras cosas. Los materiales son de la basura, ya lo hemos dicho. Entonces, basándonos en eso, pues podríamos empezar con la investigación. Lo primero que quería decir es que fue el doctor Davis Christianus en el siglo XVIII el que quiso llevar el término homúnculo de Paracelso referido a un humanoide de 30 centímetros de distancia, que decía que él podía llevarlo a cabo mediante, y estamos hablando de que era un profesor de universidad, eso del siglo XVIII. Me parece que era alemán, no sé, la universidad era Gießen, la universidad era de Gießen. Y esto es muy importante porque, al contrario que Paracelso, en ningún momento se dirige a que el homúnculo hay que alimentarlo con sangre. De hecho, dice que es con semillas de lavanda y algo más por ahí. Y lombrices, eso era, semillas de lavanda y lombrices. Nosotros, en los procesos de intentar hacer un homúnculo, ya hemos dicho que no conseguimos hacer un homúnculo. Lo que hicimos fue un animalúnculo, término inventado por Nicolas Harteuken en 1684, en el que consigue crear vida a través de su esperma en un óvulo animal. Claro, se refiere al óvulo animal como si fuera, ya lo hemos dicho muchas veces, la matriz. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un huevo de gallina sería un óvulo animal. Y del profesor de la universidad del siglo XVIII, pues decía que había que hacer un pequeño inciso en el huevo para retirar
un poco de clara del tamaño de una alubia y sustituirlo en la misma proporción por el esperma, para por último sellarlo con, con papiro virgen. Y bueno, eso es lo que se pretende hacer. Entonces nos podríamos saltar el paso de la sangre, cosa que estaría bien, porque yo estoy convencido de que todos los bichos que nos salieron en el caldero y que fueron a picarme fue porque ya reconocieron ese alimento de por sí y fueron a buscarlo. Para evitarnos eso, nos hemos preparado con un equipo bastante bueno, que os lo quiero enseñar. ¿Veis? Entonces, pues con esto, señores, es imposible que no entre ningún bicho. Además, hay que decir que a la hora de abrir los huevos, como echa un pestazo, que no es normal, vamos a ir más equipados todavía. Cosa que puede ser un impedimento porque no se me va a entender igual de bien a la hora. Así que es mejor dejar especificado lo que se pretende hacer para que vosotros podáis ir entendiendo a medida que yo, sin hablarlo, lo vaya haciendo. Ahora entenderéis por qué en cuanto me cambie por el equipo. Entonces, este sería el equipo completo con el que yo abriría los huevos de homúnculos para evitar cualquier tipo de contacto animal, mal olor. Y la tercera premisa que yo puse era que el fétido olor de los huevos de homúnculo al abrir se impregne en mi cuerpo, porque tarda medio mes en irse. Es una burrada, señores. Y entonces con todo esto, pues ya tendríamos la preparatoria para poder empezar a hacer homúnculos. ¿Qué pasa? Que lo más seguro es que no nos salga la primera. Uno, porque un autor dice una cosa, Paracelso dice otra, el otro dice otra. Entonces tenemos que ir cogiendo de uno y de otro para poder hacerlo. Yo dudo que de esta forma, que es como dice el profesor de la universidad, que es la que vamos a hacer ya, porque ponía que había que hacerlo el primer ciclo lunar de marzo, que es al que estamos más próximos, pues yo dudo que sin el mercurio que decía Paracelso que había que echarle al homúnculo, el famoso mercurio filosofal que estamos preparando y que ya sabéis cuál es nuestra forma de proceder ante ello, pues se consiga hacer vida. No obstante eso, estamos viendo que por cuestiones de tiempo no nos va a dar, no nos va a hacer. Es que marzo está a la vuelta de la esquina y el proceso de blanqueo de los elementos que estamos usando para obtener el mercurio filosofal tardan más tiempo en llevarse a cabo. Pero como este profesor de la universidad no especifica que haya que echar el mercurio filosófico, pues podemos probar a ver si sale o no. Lo más seguro, en mi opinión, es que no salga, porque no estamos echando todos los elementos que nosotros sabemos que le tenemos que echar. No obstante, seguiremos la tradición a la hora de hacerlo, que hemos conseguido con ellos resultados y hemos conseguido animalúnculos. Es decir, tampoco dice que haya que hacerlo en estiércol. Nosotros los vamos a hacer en estiércol porque nos ha dado buenos resultados. Todos los buenos resultados que hemos ido haciendo los vamos incorporando al estudio de este señor, ¿vale o no? Lo único que sabemos que hace falta mercurio filosofal y no lo vamos a echar. Por lo tanto, nos serviría también para descartar su teoría. Entonces, a partir de ahora, va a haber dos momentos clave a la hora de hacer homúnculo. Uno, el primer ciclo lunar de marzo, porque tiene mucha lógica que con la llegada de los orbes haya más posibilidades de engendrar. Y dos, en verano. ¿Por qué? Por el calor, las circunstancias de putrefacción, que es importante en la creación del homúnculo, es una época óptima para crear homúnculos. Entonces, pudiéndolo hacerlo en dos tandas al año. Para no desechar una tanda, podemos probarlo a ver qué pasa, pero con unas suscripciones mínimas. Vamos a intentar, señores, llegar a 100 suscripciones para el primer ciclo lunar de marzo, si queréis homúnculos.
no os olvidéis. Así que difundidlo, enviarlo a todos vuestros amigos, lo que sea. Pero necesitamos 100 suscripciones para el primer ciclo lunar de marzo. Recordad que el oratorio es muy importante a la hora de hacer el vínculo. Y que no tenemos el Mercurio filosofal, por lo tanto, no nos vamos a ir quitando más. Vamos a ir intentando llegar a unos ciertos límites que estamos luchando y peleando por llegar. Que habéis visto que he subido un montón de shorts, que han subido las suscripciones, que me lo he ido currando y ellos subiendo más vídeos, todo con el propósito de que lleguemos el primer ciclo lunar de marzo con 100 suscripciones para los chats directos, poder conseguir por lo menos 50 personas mentalizadas en la creación del homúnculo. Mira, dicho todo eso, pues nada más que decir, con esto me despido y ya iré comentando más cositas sobre qué vamos a hacer de cara a marzo. Bueno, mi gente, nos vemos en la próxima. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,